Hoy te voy a enseñar a dominar Gemini Spark, una de las herramientas de agente de inteligencia artificial más potentes, claramente utilizando de forma nativa el ecosistema de Google. Y no es solo otro chatbot como ChatGPT o algún chat de Gemini estándar. Spark es la forma definitiva de poner a la inteligencia artificial a trabajar por ti en segundo plano. En este vídeo aprenderás todo lo que necesitas aprender para comenzar a dominarlo, enfocándonos en cómo configurarlo y conectar tus herramientas de Google. Después, qué es Spark y por qué es completamente diferente a todo lo que has usado. Y de esta parte vamos a ver casos de uso reales que te estarán mostrando sus capacidades. Primero vamos a enfocarnos en cómo acceder y tenerlo correctamente configurado. En su cuenta de Gemini, aquí justamente donde aparece la opción de chat, va a aparecerles a la derecha la opción de Spark que se encuentra en beta. Si le damos clic, ya con simplemente esto entramos al menú completo de Gemini Spark. Y de aquí lo más importante para configuración es simplemente que se aseguren que en el apartado de apps conectadas tengan todo activado, sobre todo lo relacionado a Google Workspace y claramente también lo relacionado a Gemini Notebook. Aquí les dejo de antemano que si tienen otro tipo de plataformas, por ejemplo Zapier, que es perfecta para lo que son automatizaciones, por vía de MCP pueden conectarla acá directamente con su cuenta de Gemini Spark y claramente trabajar desde Gemini directamente a su cuenta de Zapier, pero esto acá se verá en otro video. Y para que domines completamente Gemini Spark, vamos a hacerlo fácilmente aprendiendo las 3 reglas de oro de Spark. Y es importante que las entiendas para poder definir toda la utilidad que tiene Gemini Spark. Regla número 1. Es un agente dentro de todo el ecosistema de Google. No es un simple chatbot. Un chatbot simplemente va a estar esperando a que le preguntes, mientras que Spark toma la iniciativa. Revisa tus correos, investiga en la web, actualiza tu calendario y crea documentos en Google Workspace en flujos de trabajo que tú estés determinando como una programación, una tarea o lo más importante, una habilidad. Regla número 2. Supervisión humana o como se conoce en este caso, Human in the Loop. Lo más importante es que aunque Spark tenga una autonomía y trabaje mucho más a profundidad a un nivel agéntico en lo que es un chatbot, tiene totalmente límites de seguridad. O incluso en el caso que ciertas actividades, tareas o flujos de trabajo tengas especificado que requiere tu intervención para terminar de aprobarlas, también en este apartado van a estar apareciendo para que hagas esta intervención humana dependiendo los límites de seguridad que estés agregando en todos los flujos de trabajo. Y como regla número 3 tenemos lo más importante, prácticamente el sistema de las 3 piezas de las capacidades que puede ejecutar Gemini Spark. Como primera pieza tenemos las tareas. Esto es simplemente para hacer una actividad, un trabajo, un flujo de trabajo totalmente directo de un solo uso, que no tengamos que estar o programando o creando una habilidad, aunque les digo que realmente tanto tareas como programaciones como habilidades siempre están interconectadas dependiendo que estemos solicitando. Para mostrar el primer caso de uso con la primera pieza que es la función de tareas, pongamos acá prácticamente la siguiente solicitud utilizando, como pueden ver, este Google Drive donde tengo efectivamente bastantes tipos de documentación sobre tanto Cloud Codework como también Gemini Spark. Y con esta tarea que en teoría sería de un solo uso, vamos prácticamente a decir a Gemini Spark que todos los documentos de la carpeta de recursos de AI que están desordenados los organice por subcarpetas e inclusive que trate de crear un Google Sheet donde esté contabilizando los tipos de documentos por subcarpeta que va a estar creando. Vamos a mandar esto porque adicional quiero ver si puede dejar programado, segunda pieza clave, que este tipo de actividad se esté realizando cada domingo con los documentos que estén, como ven en pantalla,
totalmente sueltos en la carpeta de recursos de AI. Ya con todo esto vamos aquí a enviar y vamos a ver cómo va a estar trabajando claramente Gemini Spark. Principalmente en el propio chat podemos ver todo lo que terminó ejecutando en nuestra cuenta de Google con la tarea que se solicitó. Un poco más detallado podemos apreciar todo el progreso paso a paso que estuvo ejecutando para terminar esta tarea que se le encomendó. Y lo más importante, si entramos al Google Drive de recursos de AI, vemos que cambió totalmente. Primero, creó subcarpetas para todos los documentos de Gemini Spark. Después, otra subcarpeta para todo lo que trate de crowd. Y para terminar, nos creó este documento que se le mencionó de Google Sheet para contabilizar, que es muy importante. Mencionamos que no creara. Nunca dimos ninguna directriz, columna o fin en concreto, que como podemos ver, no está contabilizando por subcarpeta. Y aparte, lo más importante, nos está detallando cada documento de qué tema está tratando en sí. En la segunda pieza clave que tenemos en Gemini Spark, que ya la estarán viendo en este caso, es la parte de programaciones, que si recuerdan esta tarea y hacer un espacio agéntico, todas estas piezas están conectadas. Entonces, en programaciones vamos a ver algo muy familiar, y es que ya colocó en agendamiento todas las semanas, el domingo alrededor de las 10 am, que esta carpeta en concreto de Google Drive esté organizando cualquier tipo de documento que esté por fuera de subcarpetas. Como pueden ver, aquí la terminó programando como nos estuvimos especificando. A pesar de eso que la programó, podemos aquí editarla como queramos, incluyendo el día, la hora, todo lo que apreciamos. Aquí en programaciones se van a estar colocando todas las tareas que se estén programando según lo que especifiquemos directamente como tarea, o también lo que las skills que estemos creando también lo determinen. Pero mayormente en programaciones las podemos hacer de forma manual o también hablando directamente con Gemini para que estemos especificando qué tipo de tareas queremos que nos esté programando con una frecuencia semanal, diaria, mensual, en intervalos por agendamiento, todo lo que queramos. Y como tercera pieza clave de Gemini Spark tenemos las skills, las habilidades, que es la parte más importante porque serán tantos instrucciones, flujos de trabajo que estarán guardadas dentro de Spark pero que se van a estar ejecutando así no estemos frente a la computadora. Y por supuesto no se limita a simplemente automatizaciones sin razonamiento. Terminé agregando esta habilidad que vemos, que la llamé registro de facturas. Prácticamente va a estar buscando en intervalos de tiempo, muy importante esto, en mi correo de Gmail todo no relacionado a que sea facturas, y las va a estar etiquetando con etiqueta de mi Gmail llamada facturas. Y no solamente las va a estar etiquetando en mi cuenta de Gmail, también en un documento de Google Sheet lo va a estar registrando y claramente evitando que se estén repitiendo. Todo esto en sí una habilidad que va a estar siempre trabajando, revisando y razonando, en este caso mi cuenta de Spark, para ayudarme a llevar un control correcto de justamente los gastos operativos. Aquí lo curioso es que a pesar que está programado, yo lo puedo cambiar en el propio chat de la habilidad o simplemente decirle que lo ejecute ahora mismo, que lo estamos viendo acá en vivo y en directo, para que veamos cómo termina haciendo este primer trabajo. Y aquí tenemos la gran función que ahora tiene Gemini con Gemini Spark. Aquí vemos que efectivamente hizo lo que especificaba la habilidad, buscó rápidamente en este correo gastos operativos que me identificó uno en concreto que lleva este mes, que es en este caso de la plataforma de Make, a lo que son automatizaciones, y me lo registró en el Google Sheet que le solicité. Y si entramos ahora mismo a mi cuenta de Gmail, vemos que me terminó etiquetando, en este caso con etiqueta de facturas, la factura que se recibió de la empresa de Make sobre lo que son las automatizaciones, que como podemos apreciar ni siquiera la había visto. Entonces, gracias a esta habilidad totalmente relacionada a mi trabajo, me va a estar registrando en un Google Sheet
todas las facturas de gastos operativos que tengo en el mes con esta cuenta de Gmail y me las va a estar etiquetando de forma, en este caso, correcta en mi cuenta de Gmail para llevar el control de ambos lados. Como otro caso de uso que nos permite Spark gracias a las habilidades, aquí tenemos un caso muy breve, claramente que me sirve bastante en la gestión de proyectos, de negocios o incluso asesorías de negocios a nivel de marketing, en donde he solicitado que revisara siempre mi cuenta de Google Calendar y me envíe prácticamente de forma diaria notificaciones de reuniones que tengo a lo largo de la semana. Y como pueden ver, esta es la notificación del día de hoy, donde me especifico que el jueves 20 de agosto voy a tener una reunión para asesorar este negocio y dar un servicio de marketing. Y por el tipo de trabajo que va a estar llevando esta habilidad, Spark también terminó agendando en la parte de programaciones que siempre todos los días a las 8:50 am me va a estar enviando esta notificación a mi cuenta de Gmail. Y con ese tutorial súper directo ya estoy seguro que aprenderán a dominar todo lo que trae Gemini Spark. Pero si en este caso marketers están muy interesados en los temas de negocios de marketing o cómo hacer crecer sus facturaciones, sus ventas y sus resultados gracias a lo que es una inversión publicitaria, vean el siguiente video. Generar resultados para tus proyectos o negocios mediante inversión de publicidad digital se ha vuelto más costoso. Si no tienes una estrategia de marketing precisa para tu mercado y canales de venta. Y eso se traduce en pocas ventas y por supuesto en quemar tu presupuesto. La solución no es agregar simplemente más presupuesto a publicidad o subir nuevos vídeos ciegamente. Aquí la respuesta más coherente es construir un funnel de ventas ordenado y filtrado por proceso de inteligencia artificial junto con experiencia de un analista de marketing que controle toda la ruta de compra desde el primer clic hasta el cierre de la venta. En Marketer 10X construimos e implementamos ese sistema exacto en tu negocio de forma integral, utilizando simplemente una metodología de 4 fases para que tus ventas de canales de marketing sean totalmente rentables. Por eso mismo los invito en este caso a dirigirse al sitio web en la descripción y comentarios de este vídeo para agendar una consultoría gratuita para que puedan saber en solamente una reunión qué funnel de venta o también estrategia de marketing necesitaría tu negocio para tener resultados y no estar simplemente quemando presupuesto sin tener una estrategia de marketing definida, precisa y totalmente integral. Ahora sí, fin de espacio publicitario. Continuamos con el video. Y ya con este video saben muy bien lo que trata Gemini Spark, todas sus capacidades, cómo se conecta y lo más importante, las 3 piezas claves que maneja para sacarle el máximo provecho. Recuerden que tenemos comunidad de Discord también que estamos armando para apoyándonos, y si te gustó ver estas formas de automatizar flujo de trabajo o incluso ver funciones nuevas que no conocías, te recomiendo ver este vídeo de atajos internos a nivel de chatbot de lo que es el chat de Gemini estándar, que te aseguro que tampoco conocías. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.